Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a esperar unos minutos para ver si más se conectan. Ya empezamos con la parte del taller que nos quedó inconclusa la anterior clase. Esperamos unos minutos, por favor.
Buenas noches, chicos, con todos. ¿Me ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras? La mía está con un poquito de problemas, pero ya lo estoy solucionando. En unos minutos la prendo la mía. Ayúdenme encendiendo la suya, por favor, y vamos a empezar clase. A ver, la última clase quedamos justamente en lo del taller. Hice una división de los dos grupos y nos mostraron la parte de lo que era el tour de mascotas. Entonces, ahorita por favor le pido al otro grupo que nos presente cómo crearon el tema de su logotipo y por qué escogieron eso en cuanto a colores, en cuanto a letra, en cuanto a identificación de la empresa. No sé si pueden proyectarlo o solo nos van a comentar. Margarita y Esther, por favor, ayúdenme con sus cámaras. Profe, dame unos minutos que acabo de llegar, por favor, ya le prendo la cámara. Ok, no hay problema. Chicas, ¿me ayudan por favor con el grupo pendiente para lo de su logotipo? Les agradezco. Profe, ya. Yo estaba con Carla y mi hermana también estábamos ahí en el grupo. La información tiene Carla. Permítame, le escribo en este momento para ver por qué no se ha conectado. Chicas, una cosa, a ver, cuando yo les hago un grupo, es para que todas las participantes del grupo sepan de lo que va a hablar. No quiero Claro, yo le puedo explicar, pero la presentación no la tengo. Sí, o sea, el puedo tema explicar? es que lo expliquen, porque no, imagínense, si ustedes están en algún tema empresarial y que me digan su compañero falta y por eso no tengo la presentación, no es un justificativo. Así que no estamos ahorita para dar ese tipo de justificativos y le pido al grupo que empiece entonces a desempeñar lo que tiene. Claro, es lo que le mencionaba. No le puedo presentar porque la información la tiene Carla, pero le vamos a explicar. Sí, pero Bueno, chicas, nosotros... este tema solo quiero que no se vuelva a repetir. Si les hago grupos, los 4, los 5, todos deben tener absolutamente todo. Sí, por esta vez les hago presentar así. ¿Ok? Ok, pero no se preocupe. A ver, nuestro grupo era sobre el tema de un producto. Nosotros escogimos el tema de comida para mascotas, ¿sí? Dentro de esta información, bueno, nuestro logo era un corazón. Bueno, nuestro isotipo en realidad era un corazón con los animales adentro, donde tenía varios colores, el color rojo, el color blanco, el color turquesa, ¿sí? Dentro de este corazón estaban varios animales, que era un perro, un gato y un pajarito. Nuestra comida o nuestro alimento para, obviamente, para ofrecer al público era un mix en tema de entre las pepas de comida tradicional y el tema de las comidas procesadas que están de moda ahora, donde obviamente tienen unos pasteles, una mezcla de hígados y de proteínas que están siendo comercializadas a nivel del mercado, podríamos decirlo. Entonces nosotros ofrecemos dentro de esta presentación del producto esos dos tipos de comida. Obviamente en el tema también de los animales estaba el tema de los colores, como les decía, en tema del logo, del isologo. En este caso, el color blanco que transmitía un tema de tranquilidad, el tema del color rojo, que era o transmite un tema de amor hacia los animales. El color verde, que también me faltó explicarlo antes, era de esperanza, es decir, de tranquilidad, de que confíen en nosotros. Y el turquesa era un tema de fidelidad o de confianza. Entonces, eso es lo que representa a través de nuestros colores, donde nuestro ISO logo. En este tema también, nuestro nombre de la empresa se llama WowPet, obviamente, y ¿qué es lo que nos diferencia del mercado? Es justamente el tema de que la comida bar, que es el tema de los procesados hacia los animales en este caso, o la comida especial hacia ellos. Eso es lo que le podría explicar. No sé si tú quieres acotar algo más. No, está bien. No sé si tal vez Carla ya asumió. Visualmente eso no se puede ver, ¿no? O sea, el tema del isólogo, el isotipo o el logotipo como tal, era justamente poder visualizar
y en base a eso hacer algún comentario. En este caso, así explicado, pues es prácticamente no tener una participación. Sí. Ok, entiendo, profe, tiene toda la razón, la verdad. Nos confiamos en este caso de la que la compañera iba a tener toda la información. Le pido disculpas y acabamos de llegar en este momento del trabajo. Mil disculpas con todo, pero tendremos en cuenta su criterio. Sí, gracias, chicos. Esta que sea la última vez, por favor. Estamos ya en un ámbito profesional, no a nivel de escuela o colegio. Y por favor, sí les pido que si yo les hago grupos, todos los participantes deben tener todo. No quiero volver a escuchar de que no se conectó y por eso no puedo presentar. Sobre todo este tema es visual, como les digo. El tema que me hayan expuesto o algo parecido no tiene nada que ver. Entonces, bueno, eso como feedback para su grupo. Ya por fin puede valer mi cámara, mis disculpas. Entonces, voy a proceder a compartirles la pantalla de la clase que veremos hoy. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Lo que pasa es que no les escucho. ¿Sí? ¿Lo pueden ver a la pantalla? Ya, ok. Ya vi las caras. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver sobre efectos de la imagen corporativa como una estructura cognitiva. ¿Alguien que me pueda ayudar? Angélica, ¿qué es para usted una estructura cognitiva? Está con su micrófono en silencio, no le escucho. Ya lo encendí. Ya. Buenas noches, compañeros, profesora. La estructura cognitiva, más o menos, o sea, lo que estaba leyendo, quiere decir, o sea, que es algo que va relacionado con lo que nuestros valores, nuestras ideas, las ideologías, es algo como más personal, por ejemplo, de la empresa, lo que uno pone ahí en la empresa. Ok, ¿alguna otra idea, Diana? Tal vez, cuando hablamos de una estructura cognitiva. Buenas noches, profe. Estructura cognitiva yo comprendo como unos procesos ya dados acerca de algún tema que podamos comprender para poderlo elaborar de una manera correcta, puede ser. Ya, ok. Les voy a explicar como una introducción y luego ya pasamos a ver a detalle. Verán, cuando nosotros hablamos de cognición, partamos de su concepto como tal o entendimiento. Verán, cuando yo les contaba que hablábamos de todo este tema de las neurociencias, de cómo poder llegar al cliente a través de sus sentidos, viene lo que son los procesos cognitivos o la cognición, que es lo que les voy a explicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso cognitivo de cognición, primero hacemos referencia a que es una acumulación de toda la información a lo largo de la vida del ser humano. En este caso les hablo como ser humano porque estamos aplicando justamente al vendedor o al cliente como tal, en cualquiera de los dos aspectos. Entonces, ¿qué quiero decir con toda esta acumulación de información? Quiere decir que desde que es pequeño, una persona, un ser humano, siempre va acumulando experiencias, memorias, etcétera, y diferentes situaciones en su vida. Entonces, dentro de esta toda información, hay diferentes procesos cognitivos que se relacionan justamente con el comportamiento del ser humano. Entre estos nosotros tenemos, por ejemplo, a la memoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir nuestra memoria? Se clasifica en dos, ¿no? Memoria a corto plazo y a largo plazo. Cuando es a corto plazo, por ejemplo, yo les puedo decir, chicas, anoten en este momento un teléfono que les voy a dar y luego me ayudan con ese número. Entonces, alguien se lo puede memorizar o alguien solo lo puede anotar en un papel y luego darme la información. Pero esa información, digamos, ya de aquí a la siguiente semana ni siquiera ya es válida. Y si les preguntaría, no se van a acordar porque no era algo trascendente dentro de su vida, ¿sí? Entonces, esa la conocemos como una memoria a corto plazo. Y una memoria a largo plazo generalmente es algo que tiene impacto en el ser humano, alguna actividad que le ha impactado tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, por ejemplo,
Digamos que muchas veces hemos visto que las decisiones de compra son a través de las emociones. Entonces yo puedo decir, me voy a un centro comercial y compro algún adorno y digo, lo que pasa es que esto me recuerda cuando yo vivía en la casa de mi abuelita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa memoria a largo plazo, cuando yo era pequeño y vivía con mi abuelita, me recuerda y por eso la voy a comprar, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean es que la memoria es parte de un proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque voy acumulando información, ¿sí? Otro proceso cognitivo que tenemos marcado claramente es el razonamiento. Entonces, es lo que yo digo, todos los días el ser humano razona, ¿sí? Independientemente de que uno haga un trabajo cotidiano, que haga las mismas actividades todos los días, hay que tener en cuenta que si se nos presenta algún inconveniente o si algo cambia la estructura del trabajo ese día, tenemos la suficiente capacidad para razonar y tomar una decisión. Y este razonamiento muchas veces viene dado de toda la experiencia que tenemos anteriormente. Por ejemplo, dentro de un trabajo, cuando nosotros ingresamos por primera vez a un trabajo, obviamente tenemos el miedo de que hice algo mal, pero no he visto en la universidad, etcétera, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos adquiriendo muchísima más experiencia. Entonces, esa experiencia se transforma en la decisión que ustedes toman al dar ese razonamiento. Entonces, ya, si les pasa alguna cosa en el trabajo, ustedes van a decir, bueno, tal vez alguna vez lo hice de esta manera y nos fue bien, o tal vez alguna vez hice de esta manera y no nos fue muy bien, así que mejor optemos por otra. Y eso es lo que hacemos el día a día, ¿sí? Otro proceso cognitivo también que está acá es el tema de la atención. Entonces, el ejemplo clarísimo que yo les sé poner es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Estamos impartiendo clase, conceptos, ejemplos, etcétera, y ustedes son las personas que están atendiendo. Lo mismo, viceversa, cuando ustedes me exponen sus talleres, cuando ustedes me exponen alguna experiencia, yo les estoy prestando atención y esa atención o ese conocimiento también puede ser trasladado a terceros, ¿sí? Por ejemplo, alguna de sus compañeras faltó, etcétera. Ustedes le explican básicamente y le están transfiriendo ese conocimiento, le están transfiriendo esa información que acumularon a una tercera persona. Entonces, como podemos ver, básicamente cuando hablamos de cognición, y esto como resumen, es la acumulación de la información que el ser humano recaba a lo largo de su vida. ¿Sí? Dentro de estos hay varios procesos cognitivos, entre los más marcados son los que les he mencionado, la memoria, lo que es el razonamiento, lo que es la atención. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, son actividades o son procesos que el ser humano lo desarrolla en diferentes etapas de su vida, ¿ya? Pero va acumulando esta información. Entonces, partiendo de este tema de qué es cognición, de qué son procesos cognitivos, ahora sí vamos a entender de una mejor manera cómo el efecto de la imagen corporativa se puede estructurar dentro de esta estructura, o sea, se puede esquematizar dentro de esta estructura, perdón. Entonces, vamos a pasar a este establecimiento de la organización como una unidad productora, ¿sí? Entonces, lo que quiero que nos fijemos aquí, primero, vamos a partir de 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros ya hemos visto qué es la identidad, la imagen corporativa, y vamos a encontrar también una tercera arista que es la comunicación. Entonces, leamos primero, en lo que se refiere a identidad, cómo la institución se percibe a sí misma. Es una autopercepción, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué viene? ¿Recuerdan cuando veíamos el concepto de qué es imagen corporativa, de cuando hablamos de una identidad corporativa? Y yo les decía, básicamente, esto tiene que ver con la carta de presentación de mi empresa. Es decir, como yo describirme es lo mismo que describirse la empresa. Y acá hay 2 tipos de comunicación, mi cliente interno, que vienen a ser mis propios funcionarios, trabajadores de la empresa, y mi cliente externo, que es hacia quien generalmente le doy mi producto o mi servicio. Entonces, ¿por qué hago esta descripción? Es porque en la identidad nosotros nos damos cuenta que estamos hablando de una autopercepción. ¿Qué quiere decir? Que los clientes internos, es decir, mis trabajadores, mis funcionarios, son los que justamente dan esa identidad a la empresa. ¿Y cómo dan esa identidad a la empresa? A través de sus procesos, a través de sus responsables, a través de las funciones que deben hacer y también a través de las actividades que desarrollan propiamente dentro de la empresa con su respectiva identificación. Por ejemplo, aquí entra lo que es el tema de uniformes.
es decir, cómo el personal está vestido e identifica a través de esta vestimenta a la empresa, ¿sí? Otro ejemplo dentro de mis clientes internos, cómo están formados los procesos y cuáles son los responsables de cada una de sus áreas. Es una estructura que va dentro de mi organización y yo voy a tener esa autopercepción. ¿Qué quiere decir? Que yo mismo voy a estar evaluando y por eso ustedes deben haber visto que dentro de las organizaciones, recursos humanos o alguien que esté haciendo auditoría, justamente está viendo en general, todos los defectos e inconvenientes que puede tener la institución o la entidad, primero dentro y luego analiza hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso como identidad. Como imagen, estamos hablando exactamente lo mismo, mi identidad y todo, pero hacia una persona externa. Por eso nos habla de una valoración social. Entonces aquí sí va a ser ya la percepción que tenga el cliente de mi empresa, ¿sí? El cliente externo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que puede ver un cliente externo? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a ver las instalaciones de la empresa. Yo quiero ver cómo son, cuántas máquinas hay, qué tal están operando los funcionarios, están usando los implementos de seguridad, por ejemplo, que sea una fábrica, etc. Y ahí yo también voy a tener una percepción como cliente de cómo es esa empresa. Sí, y un factor muy importante que tenemos acá es la comunicación. Yo siempre cuando toco el tema de comunicación hago hincapié en que se debe establecer una comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva? Es saber qué comunicar, saber a quién comunicar y saber en el momento en que yo debo comunicar. Y esto es muy sencillo de darse cuenta. Por ejemplo, solo digamos que nosotros queremos hablar con nuestro jefe y resulta que tanta era nuestra insistencia que puedo entablar una conversación con mi jefe cuando él va a empezar una reunión, por ejemplo. Entonces, créanme que lo que yo le quiero decir posiblemente no me tome la atención correspondiente, posiblemente lo tome como algo a lo ligera porque él está preocupado por atender su reunión. Entonces, eso es un ejemplo de saber en qué momento decirlo, ¿sí? Luego también viene el tema de a quién debo decir este mensaje que quiero expresar. Generalmente se recomienda que se diga a la persona que dentro de ese caso puede tomar una decisión, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Alguien le cuenta a una persona que pensamos o que creemos que nos puede ayudar, total, nos desgastamos en explicar, muchas veces en pasar información, etcétera, y al final nos dice, pero yo no tengo el tema de decisión, lo tengo que decir a otra persona, ¿sí? Entonces, es importante saber a quién llegar, en qué momento llegar y qué decirle, ¿sí? Generalmente nosotros en el qué decirle es lo que debo conocer a esa persona, tratar de conocer su tiempo para poder darle el mensaje. Les llevo esto a un ejemplo ya práctico. Digamos, ustedes quieren vender algún producto o quieren vender un servicio, cualquiera, X. Tenemos ya identificado cuál es mi segmento de clientes. Por ende, yo trato de conocer las características generales de mis clientes. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa qué género son mis clientes, más o menos en qué rango de edad se encuentran. ¿Para qué? Para que el vendedor, el asesor comercial, el coordinador comercial, etcétera, como se llama en diferentes compañías, pueda tener esa conexión hacia el cliente, pueda saber hasta qué palabras, qué conectores yo puedo utilizar para que el cliente obviamente me escuche, me preste la atención, sepa llegar, etcétera, ¿sí? Lo mismo, si ustedes, por ejemplo, están en una entidad y quieren transmitir un mensaje hacia sus colaboradores, por ejemplo, hablemos de los objetivos de un plan estratégico. Sí, entonces imagínense lo que sería yo decirles, ¿saben qué? Para mañana se leen todo el plan estratégico, estamos hablando de unas 300 hojas. Les prometo que si se lean las 300 hojas, muchas veces perdimos la atención, no vamos a entender, etc. Entonces también dentro de comunicación es cómo yo llego hacia mi punto final, hacia mi cliente final, sea un cliente interno, sea un cliente externo. Entonces, por ejemplo, aquí también en el tema de comunicación de lo que les hablaba del plan estratégico, una excelente comunicación es a través de mapas conceptuales, flujogramas, etcétera, porque este campo visual, que es el, como yo les decía en las clases anteriores, el más desarrollado a nivel general para la percepción del cliente, del comprador como tal,
Entonces, verlo visualmente o verlo resumido en una hoja, en un mapa, en un esquema en donde únicamente tengo que seguirlo, es 1000 veces más productivo que estar estableciendo y decirles vayan a leer las 300 hojas de un plan estratégico, ¿sí? Entonces, bueno, pudiéramos pasar con un sinnúmero de ejemplos de comunicación, pero lo que quiero que se quede con ustedes es que la comunicación va a depender muchísimo de quién es nuestro segmento de clientes para que a través de ellos y con los conocimientos que tengamos de los mismos podamos llegar a una conexión, una negociación con el cliente, ¿sí? Entonces, que nos habla aquí también, nos dice que toda organización tiene la capacidad de producir mensajes y significados propios para motivar en el contexto una lectura social entre ellos. Básicamente, esto es dar una publicidad que sea de atención para mi cliente, que hable de algún descuento, que hable de algún beneficio extra, es decir, una ventaja competitiva frente a mi competencia para poder establecer y despertar ese interés de mi cliente. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto lo que son las dimensiones y dentro de cada una de estas, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo también procesos cognitivos. Por ejemplo, dentro de la identidad, ¿cuál creen que es un posible proceso cognitivo de los que hemos visto? Esther, ¿alguna idea? Dentro de la identidad, Sí. no sé, el tema de los colores puede ser, el tema tal vez de lo que miran, ¿no? O sea, hacia nosotros, ¿qué más? Si es que, no sé, visualmente, si es que nos identifican en dónde estamos posicionados, del lugar, no sé, o sea, dónde zonas así, por ejemplo, es un tema de matriz, si es que están en agencias, o sea, llega a todo eso, ¿no? Pero creo que es en ese sentido. Muy bien, Esther. Llega todo ese sentido porque recuerden que en identidad hablamos de una autopercepción. Autopercepción, enseguida yo le asocio con mi cliente interno. Entonces, es cómo lo identifico internamente a mi empresa. Entonces, yo puedo poner, como hablábamos, el tema de los uniformes, yo puedo poner diferentes publicidades propiamente dentro de mi empresa. No sé si ustedes han visto en algunas entidades hay colocado misión, colocado visión, y eso lo tienen en los ascensores, y lo tienen en las carteleras, y lo tienen todo. Esa es parte de mi identidad. ¿Por qué? Porque hago que mis clientes internos, especialmente ellos, conozcan esta información, porque clientes externos pueden ir un momento, leer, a los 2 días olvidarse, porque están haciendo una memoria a corto plazo, ya que no es de su interés como tal. ¿Sí? Excepto que yo ya vaya como un cliente externo y diga, yo quiero comprar, hacer negocios con ustedes. Generalmente el conocer las instalaciones, el conocer su liderazgo, su política de calidad, etcétera, es lo que le da confianza y seguridad. ¿Sí? Entonces, muy bien en ese tema de identidad. En tema de imagen, Diana, ¿qué proceso cognitivo cree que podemos estar utilizando en imagen? Considerando que ella es una valoración en entorno social, es decir, hacia mi cliente externo. Listen, ¿puede ser ahí la memoria? Sí, puede ser uno de parte de la memoria, está bien. De hecho, entran en sí los tres, si nos damos cuenta, los tres más esquematizados de los procesos cognitivos. ¿Y por qué razón? Por ejemplo, en el tema de memoria, mi cliente externo, como veíamos el tema del recuerdo de mi abuelita, puede igualmente comprarles a ustedes, comprarles a su empresa. ¿Por qué? Porque alguna experiencia, algo que le recordó a su pasado, algo le agradó y ustedes justamente están vendiendo. ¿Sí? También puede ser el tema de razonamiento. ¿Por qué? Porque como yo les decía, están en la capacidad de solventar algún inconveniente, algún problema. Entonces yo puedo decir como un cliente externo, tengo problema con alguna parte de mi máquina, voy a buscar la solución con esta empresa. ¿Sí? Entonces estoy razonando, hice un análisis costo-beneficio y justamente lo que más me interesa es comprar. ¿Ya? Y en el tema de atención, efectivamente, nosotros podemos, digamos, que ustedes están haciendo una publicidad hacia el cliente externo a través de campañas publicitarias, a través de un centro comercial, de islas, etcétera. Y obviamente cuando el cliente vaya, presta atención de todo lo que están diciendo sobre ese producto o servicio, ¿sí? Y en el tema de comunicación, se linda mucho con el tema de la atención, que es lo que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque hay una comunicación bidireccional entre mi asesor comercial y el cliente. Entonces, en esta parte, y es fundamental, la que más me interesa que se queden ustedes, es que dentro de las dimensiones de mi identidad corporativa,
estas tres ya se encuentran inmersos los procesos cognitivos, que es lo que veíamos al inicio, ¿sí? Entonces, que tengan esa relación es lo que más me interesa que quede. Vamos a la siguiente. Bueno, esta básicamente son funciones, identidades que se derivan del otro, así que no. Perdón. Acá. Justamente, en un momento. Ya. Dentro de estas dimensiones que estábamos viendo, hay una descripción de cada una, que la vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, nos dice que dentro de la identidad, atributos asumidos como propios de la institución involucran no solo a la dirigencia, sino a todos los miembros de la empresa o la institución. Es, en resumen, lo que yo les había comentado, miembros de la empresa o institución, quiere decir nuestro propio cliente interno, la autopercepción. ¿Sí? Entonces aquí tenemos abarca aspectos culturales, estratégicos, comportamientos y visuales. Culturales se está asociado con lo que es la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque recuerden que mi cultura organizacional está formada por los valores que está dado para cada una de las empresas. Honestidad, puntualidad, lo cual nace desde la persona que está a cargo o que está a mando, y eso obviamente lo replica hacia sus trabajadores. Temas estratégicos, como yo les decía, este de comunicar misión, visión, política de calidad, etcétera, para que todos sus clientes internos lo conozcan. Comportamiento va ligado con esto, por ejemplo, si es que hay ciertas normas de recursos humanos, los uniformes vengan con de tal día con esto, etcétera, es parte de mi comportamiento institucional. Y los aspectos visuales, pues también recuerden que el campo visual es el que les he dicho que a manera general es el más desarrollado tanto a nivel de comprador como a nivel de vendedor. Entonces, en la parte visual, pues yo puedo esquematizar dentro de mis propios trabajadores algún cambio en sus uniformes, algún cambio en el tipo de presentación de mis brochures, de mis trípticos, etcétera. ¿Sí? Vamos ahora a este tema de dimensiones, ¿sí? Como nosotros vimos, acabamos de ver justo el tema de la identidad, pues aquí podemos establecer básicamente dos dimensiones. Dentro de mi identidad de esquema y dentro de mi identidad de construcción. Vamos a ver lo que significa cada uno. Perdón. La identidad de esquema estamos hablando como un conjunto de aspectos que todas las organizaciones de una misma rama o actividad comparten. Por ejemplo, una clínica básicamente se encarga de la prevención, el cuidado, el restablecimiento de la salud, el modelo instituido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? Comparten actividades. Entonces, en el momento que nosotros estamos compartiendo actividades, funciones, estamos hablando de una identidad de esquema. Nos hablan aquí de una clínica y en la cual, si ustedes ven, es abastecer y compaginarse varias actividades, porque es prevención, cuidado y poder ya restablecer la salud como tal. Entonces, digamos que nosotros con los mismos ejemplos que teníamos la anterior clase, con el famoso tour de nuestros perros, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero, se puede llamar como una prevención del tema de cuidado de mascotas para que estén bien atendidos, no sufran algún ataque, etcétera. ¿Sí? Lo que es el cuidado como tal, yo puedo establecer dentro, hablándoles de este tour mismo de mascotas que teníamos la anterior semana, yo puedo establecer justamente el cuidado a través de proporcionarles ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, le pueden hacer a los cachorros un corte de cabello, de pelo, le pueden enseñar algunas maniobras, saltar, etcétera. Entonces estoy viendo también por su cuidado. Y básicamente, si es que tienen algún problema de salud, pues resulta que este tour también cuenta con veterinarios que pueden establecer pues esta relación si tienen algún inconveniente con los animales, ¿sí? Entonces, esas son actividades que se mezclan dentro de un mismo producto o dentro de un mismo servicio, ¿sí? Y ahora, ¿a qué nos referimos con una identidad de construcción? Es un rasgo distintivo que identifica la institución y lo nota o lo muestra o lo connota de una manera única. Entonces, por ejemplo, nos dice que la clínica y la maternidad suizo-argentino adopta el modelo, un hotel de alta categoría. El eje aquí es que el paciente y su familia se sientan lo más cómodo posible.
Entonces, miren, aquí es interesante al momento que nos dice que identidad de construcción es una actividad única. Y dentro de este ejemplo quiere decir que yo estoy adoptando una metodología para mi negocio, en este caso, pues el modelo hotel de alta categoría. Es lo que yo estoy empleando como una metodología. Otro ejemplo de estos. En la misma parte donde decíamos del tour de las mascotas, yo puedo decir, mi empresa, mi entidad, adoptó el liderazgo horizontal. Es decir, vamos a hacer un trabajo en equipo y vamos a hacer toda la participación del personal para que conozcan los objetivos y entre todos cumplimos las metas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver es algo que ustedes adoptan que le haga particular o le haga característica a esa empresa. ¿Sí? Esos son los ejemplos que les ponía. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño taller en el que van a escoger, ahora ya no les voy a decir producto o servicio, es a libertad de ustedes, van a escoger un producto o un servicio diferente al que ya lo hemos hecho en los talleres y el primer grupo nos va a dar cómo ese producto o ese servicio logra una identidad de esquema. ¿Qué quiere decir? Que se compaginen en varias actividades, ¿sí? Y el otro grupo, igualmente, va a escoger un producto, escoger un servicio y va a establecer ejemplos de identidad de construcción, es decir, que lo que le haga metodología de trabajo, personalización en cuanto a presentación de publicidad o de esquemas, etcétera, pero que eso le haga, como decirles, de una categoría única, es decir, que básicamente esa empresa es la que puede cumplir con ese objetivo. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta de esto? ¿No? Ya. Entonces les voy a proceder a dividir los grupos, ¿ya? Un segundito. A ver, estaríamos en Esther, hay 2 personas, 3, 4 y 5. Vamos a hacer de 2 y de 3. El primer grupo va a ser Angélica, Angélica con Anaí. Y el segundo grupo era Esther, su hermana y Diana Ceballos. ¿Sí? Entonces déjenme colocarles acá, asignar. Y tengo el primer grupo, Angélica. Angélica con Anaí, ¿no? Entonces voy a ponerles asignar Anaí y Angélica. Y el segundo grupo tenemos a Esther, su hermana y Diana. Listo, iniciemos por favor. Tenemos 10 minutos para esto.
Kateri, ya que usted llegó tarde, conéctese por favor a la sala 1.
Listo, chicas, ¿me ayudan por favor el grupo de Anaí? Le dicen un ratito que se me apaga la compu. Ok, pero el resto de sus compañeras o alguien, mientras tanto. Perdón. A ver, el producto que escogimos es el vino de Begonia. Ok. El eslogan del producto es: el vino es poesía. El color que se escogió para el producto es lo que sella en el base es de color rojo carmesí, la etiqueta color blanca y las letras de color negro. Este producto está elaborado a base de esencia de pétalos de la begonia, de una flor, que esta flor es ¿dónde está? Es nativa de Saraguro, de una provincia del oriente. Es bajo 6 grados de alcohol por galón. Su sabor es dulce. Para la publicidad de este producto se lo realizaría por medio de redes sociales, también por degustaciones en centros comerciales, en supermercados, en licorerías. No sé si Anaí ya está lista con la imagen. Así. Pero no está tan bien. A ver. Ahí está la etiqueta. Aquí está la planta que sale del vino, Begonia. Ahí está el eslogan. Y aquí sería donde dice nombre, sería el nombre de nuestra empresa o de la persona que lo crea. Y abajo Ecuador 2021. Ok, ya este grupo, a ver, me están dando la descripción de la identidad como tal, pero me falta la parte de la actividad que decíamos que comparte. Sí, es decir, la identidad de esquema. Por eso yo les decía, en un hospital se comparte varias actividades. El cuidado, la rehabilitación, hasta que esté completamente ya subsanado y pueda salir del alta. Entonces aquí no veo cuál es esa actividad que comparten internamente porque estamos hablando de una autopercepción de su cliente interno. Eso no está descrito. Entonces dicen ahí sería, como somos tres, sería, a ver, te dice que como que nos dividamos el trabajo. Exacto, por ejemplo, ustedes me pueden decir, para hacer este vino de acá tenemos que ver materia prima, de lo cual se encarga Angélica. Angélica con su equipo hace este tema de la descripción y detalles de materia prima. Alguien hace la elaboración de un prototipo de lo que es el vino y alguien finalmente hace ya la producción y todo para dar al cliente final. Eso es una identidad de esquema porque tienen una compartición de actividades, tanto de las que agregan valor como actividades complementarias que tiene toda empresa dentro de su cadena de valor para que salga el producto final. ¿Sí? Esa es la parte que les falta. Ok, gracias. Y me ayuda Esteri, Kateri, por favor. Estamos funcionando. A ver, dame un segundo. A ver, nuestro producto o servicio, bueno, escogimos un servicio que es un tema de farmacias. El eslogan es Vive Sano, que nos representa los colores, el blanco y el turquesa, el blanco tranquilidad y el turquesa fidelidad hacia nuestros clientes. Bueno, en nuestra identidad, bueno, hicimos de los dos, en realidad, del esquema y de construcción. En el de esquema, obviamente, básicamente se encarga del abastecimiento de las medicinas, de los insumos médicos o de la prescripción médica, ¿sí? En el tema de identidad de construcción, nuestra distinción o nuestro servicio es que vamos a ser un distribuidor a nivel nacional e internacional, el manejo de una buena organización de un abastecimiento de medicinas y de insumos médicos. Esto se va a distribuir a los hospitales públicos y privados.
Obviamente también se va a marcar la diferencia en la forma de pago accesible y va a ser de libre mercado, o sea, la venta va a ser de libre mercado con, con prescripción médica o de venta libre. Entonces eso fue lo que hicimos dentro de estos minutos. esta descripción. Ya, ok. La descripción en general es correcta, pero el tema ya propiamente cuando hacemos la división de lo que es la identidad de construcción, hay que delimitar una única actividad que es la que o sea, como que la identifica a la empresa. Por eso es que en el ejemplo que yo les leía, la actividad o el eslogan o la parte principal de ese negocio es hacerle sentir a su familia como en casa, la comodidad. Entonces, lo mismo, ustedes, por ejemplo, dentro de su producto me decían hay diferentes formas de pago o alguna cosa atractiva al final. Y esto es lo que les hace una ventaja competitiva diferente de su competencia. A eso es lo que va el esquema de construcción, a que con una actividad única sea reconocida esa empresa. ¿Sí? Entonces hay que darle fortaleza a las que me mencionaron como 4 o 3 al final. Deberían seleccionar una y sobre esa promocionar a su empresa. Si es las formas de pago, si es algún tipo de beneficio, de promoción, etc. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la una y la otra. Bien, ahora en 2 minutos solo les explico. Esta clase ya es la última. Quise justamente hablarles del último tema que era la cognición, pero si nosotros nos damos cuenta, hablamos en sí de un resumen de todo lo que hemos visto, porque vimos procesos anteriormente de imagen, de identidad, de descripción, de logotipo y cerramos con, de hecho, con uno de sus talleres, que es lo que tienen que hacer de procesos cognitivos. ¿Sí? Por comunicarles, o bueno, ya ustedes saben, pero el tema del examen es siempre opción múltiple. Hay 2 tipos de preguntas, una en la cual se les pone que seleccionen 2 o 3 características, yo ya les he puesto 2 o 3 para que no se confundan en el número que tienen que seleccionar. Y el otro tipo de preguntas es verdadero y falso. Se van a encontrar solo con estas 2 tipos de preguntas para que sea un poco más sencillo para ustedes. ¿Qué repasar? Por favor, repasen todo lo que es material de diapositivas, ¿sí? Porque ustedes tienen material de lectura, tienen material de video, que eso les va a ayudar para fomentar su crecimiento, su desarrollo, su conocimiento, sí. Pero para el examen, por favor, basta con que se den leídas de las diapositivas que hemos visto y lo tratado en clase y no hay nada más del otro mundo, ¿sí? Entonces, eso sería todo, chicas. Un gusto haber trabajado con ustedes. Quería ¿Sí? consultarle algo de la tarea 2, por favor. Mira, ahí en lo que nos pide que hagamos un ensayo, nos dice que ponga la introducción, un desarrollo de imagen corporativa. En introducción, no sé si ponerle, o sea, lo que es mi servicio o el producto, y en imagen corporativa, sí es en Verá, introducción. no, le estaba escuchando. Lo que pasa es que alguien ya me hizo esta pregunta, no sé quién, pero repito la explicación para todos. A ver, el momento que yo les pongo el título del ensayo, por ejemplo, imagen corporativa o identidad corporativa, ese es el tema en general. Abajo yo les sé poner, seleccione un producto o servicio del sector de turismo, de tal y tal. Entonces, digamos que ustedes seleccionaron del tema turismo. La introducción va a ir enfocada a la imagen y la identidad de ese turismo que ustedes están dando. Entonces, por ejemplo, su turismo es en Galápagos. Entonces nos dicen, somos una empresa de Galápagos constituida en esto, los colores de identificación de mi empresa son estos y estos. Es decir, hace la descripción del título que es de imagen o identidad corporativa, pero ya aplicado a su producto o servicio. Y eso es en todos. Siempre que yo ya les digo, escojan un producto o servicio basado en esto, es hablar de ese producto o ese servicio en la introducción. Ya. Y otra cosita, ahí nos pide que hagamos un logo. Entonces, si es logo, solo tenemos que poner las letras, el diseño de la letra y un color. Ajá, Solo recuerden que el logotipo ustedes pueden escoger si hizo logo o si tiene imagen, si tiene letras, si tiene solo letras, si tiene imagen, etc. Eso ya lo eligen ustedes porque les estoy poniendo ampliamente general y hacen la descripción de color y eso. Nada más. Gracias. Ya. Listo, chicas, entonces un gusto haberles conocido y éxitos en su examen. Tengan una buena noche. Gracias, Lice. Gracias, igualmente.